La Universidad Católica Lumen Gentium abre sus cursos de verano en una excepcional oportunidad para adquirir conocimiento y sabiduría y para crecer en la fe. Del 11 al 29 de julio, Cultura del Diálogo y Construcción de la Paz 1 y 2. Psicopedagogía 1 y 2. Filosofía para no filósofos. Iglesia en salida y sus periferias. Suscríbase de inmediato y sea una persona más plena. www.universidadcatólica.edu.mx. ¿Sabes cómo se prepara una noche en casa? Todo comienza con la Moderna. ¿Y quiénes eran, Cristian, los investigados o los procesados por este tribunal inquisidor religioso? ¿Qué tipo de gente? Bueno, principalmente, en realidad, la Inquisición como tribunal extraordinario que se ocupaba más bien de las cuestiones religiosas más complejas o herejías más complejas, en un primer momento son los llamados herejes judaizantes. Es decir, que había muchos judíos que se convertían falsamente al cristianismo para pretender destruirlo por dentro y penetrar y subvertir todas las estructuras de la sociedad. Repito, esto yo lo tomo de los propios historiadores judíos como el propio Cecil Rhodes o Bernard Lazare o León Poliakov, que muchos de ellos reconocen que existía en aquel momento un plan de los judíos o de gran parte de los judíos por destruir completamente a la Iglesia Católica por esa enemistad teológica que aún perdura con los judíos, ¿verdad? Y la estrategia que estos judíos planeaban era infiltrarse dentro de la Iglesia Católica y claro, lo que hacían estos judíos, llegaban luego a un puesto de obispo o de sacerdote e iban lógicamente minando los principios y esto por supuesto también iba generando un malestar social. Por eso es que la herejía fue tanto un problema muy grave, no solo, digamos, un delito religioso, sino también un grave a nivel social, ¿verdad? Pero los primeros fueron los judíos falsamente conversos, que tenían esas pretensiones. Después, por supuesto, lo propio intentaron hacer los musulmanes, convirtiéndose... Es decir, perdón, se trataba de investigar sus raíces judías o sus raíces musulmanas. No. O su falsa conversión. Claro, más que nada su falsa conversión. Ajá. Porque hubo algunos judíos que lógicamente se convirtieron verdaderamente, incluso muchos de ellos fueron santos, pero una gran parte de los judíos lo que hacían era convertirse falsamente y recaían denuncias de sus propios vecinos diciendo, no, este no es un verdadero católico, este es un judío que está converso falsamente, y lo que hacía la Inquisición era investigar al judío converso, pero recordemos que la Inquisición solo podía proceder sobre los bautizados católicos, es decir, que es mentira eso que dicen que la Inquisición quemó y mató a los judíos y los indígenas, todo mentira, porque solo podía proceder, repito, sobre los bautizados católicos. Y recordemos también que siempre la Iglesia Católica históricamente otorgó un periodo de 40 años de gracia para los nuevos conversos. ¿Por qué? Porque entendía la Iglesia que esa persona recién convertida podía involuntariamente cometer algún acto de herejía o algún delito religioso, entonces contemplaba esta situación y le daba a todos los nuevos conversos 40 años para poder aprender las verdades de la fe y de este modo evitar ser procesados. Esto fue particularmente aplicado con los indígenas. ¿Qué nos dices del famoso San Benito o de las penitencias que tenía que hacer alguna persona que ya había sido procesada y entonces debía vivir con o pasar un cierto tiempo vistiendo este San Benito o este cucurucho? Sí, bueno, era una de las penas llamadas de vejación o humillación que casualmente provienen de las propias tradiciones judías, y es cierto que la persona tenía que tener un San Benito, es decir, una especie de ornamento exterior que visibilizara su condición de pecador o de ofensor religioso, y dependiendo del caso, era una X cantidad de días la que debía utilizar ese San Benito, y a veces incluso debía colgarse con su nombre en la
en la iglesia a la que él normalmente acudiría como bueno, una señal de humillación, ¿verdad? Ahora, esto provocaría una conversión, o sea, una, ¿cómo digamos? Como convalidar a este individuo. Fue investigado por la Santa Inquisición, fue procesado, es inocente, tiene que cumplir con esta, digamos, penitencia para enmendarse para siempre. O sea, Sí. ¿cómo lo vemos hoy? ¿Una injusticia terrible o un acto de justicia? Sí, y además de eso recordemos que yo digo que la Inquisición es un tribunal de misericordia porque como usted ha leído anteriormente, la persona culpable por el hecho de arrepentirse, sinceramente obtenía el perdón, es decir, que evitaba la pena capital establecida por el Estado, pero a cambio la Inquisición le podía dar algún ayuno, alguna peregrinación o podía también llevar al San Benito, ¿verdad? Era también una de las penas usuales de la Inquisición, es decir, que el 98.5% de las penas de algún modo dictadas por la Inquisición fueron penas pecuniarias, penas muy sencillas. ¿Qué ocurría, queridos amigos, cuando realmente alguien era encontrado culpable de herejía, de una falsedad en las manifestaciones de la fe, de hechicería? ¿Qué se hacía con él? Pero antes de ir a la respuesta a esto, vamos a revisar qué nos dice el Evangelio hoy, la palabra del Señor para este domingo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Una sociedad en la cual, digamos, todos los fundamentos del mundo neoliberal que habían generado estas expectativas de optimismo, de crecimiento indefinido, basadas en el individualismo, basadas en la no cooperación, basadas en el extractivismo, de algún modo colapsan. Elementos de esperanza, de ahí la idea de éxodo, de salir de un sistema que está colapsando, y la idea también de vida en común. Es que esta vida en común, esta vida donde la fragilidad de los cuerpos es importante, tiene una relevancia que no la había tenido nunca y que es una posibilidad de futuro, que tiene que ver con un interés por la historia, que tenga que ver con lo comunal y con lo público, como ocurre con tantas manifestaciones alrededor de las plazas. Esta es la palabra del Señor para este domingo, el Evangelio de hoy. Querido Cristian, ¿qué sucedía cuando alguien verdaderamente era encontrado culpable? Que bueno, es lo que se buscaba, ¿no? Y si tan eficiente era, habrá encontrado a varios. Por supuesto, el reincidente, el contumaz, el obstinado, bueno, pasaba el brazo secular y se lo ejecutaba directamente. No en la hoguera, porque la hoguera era un castigo propio de los protestantes. En las regiones católicas, la pena de muerte en general era el ahorcamiento. O por garrote le llaman, ¿no? Atado a un también, poste y por detrás se iba... Exactamente, garrote o ahorcado. Sí. Bueno, pero en este caso era alguien que además se le conminaba a arrepentirse, ¿no? Exacto. Y si él decía, no, sí, soy todo esto y quiero podrirme del infierno, bueno, entonces en ese caso dijiste al brazo secular. ¿Qué era eso? La autoridad civil, al Estado, pero lo que hay que entender también es que no es que la persona por pensar distinto se la condenaba o se la ejecutaba. Lo que realmente se buscaba evitar, porque el hereje lo que quería hacer era arrastrar a otros al error, ¿verdad? O sea, este era el peligro social que se generaba, que un hereje podía generar. O sea, no es que la Inquisición veía, bueno, este piensa algo distinto, no. El tema es arrastrar a otros tras el error. Es por eso que el hereje históricamente fue considerado, digamos, prácticamente un terrorista. Ajá. A la figura de hoy, el hereje era un terrorista, básicamente. Nunca la Santa Inquisición elaboró juicios o procesos por robos,
por homicidios, por fraudes, no. No le Eso correspondía al brazo secular. Exacto. La Santa Inquisición, únicamente delitos de... Religiosos, especialmente la herejía era el más grave, pero luego comenzó a tratar algunos otros que eran más propios tal vez de tribunales ordinarios, como la monogamia, la poligamia, ojo, incluso la masonería también fue tratada. Juzgó y procesó a sacerdotes también. Sí, por supuesto. Porque, sí. Que andaban en conductas inadecuadas, ¿no? Exactamente. Masones, o con relaciones conyugales. Sí, Exacto, también. condenó sacerdotes, exactamente. Sí. Conclusiones, querido amigo. Bueno, estimado, en base a toda la documentación existente, me parece que se puede probar de un modo categórico que la Inquisición, número 1, fue el tribunal más justo de la historia y, en segundo término, la Inquisición fue un tribunal de misericordia. Muchas gracias, Cristian. Feliz regreso a Argentina. Muchas gracias, te agradezco muchísimo el espacio y Dios mediante nos veremos nuevamente pronto. Mira, ahora que vuelvas a Buenos Aires, hazme un favor. Te cenas pensando en mí un churrasco. Con chimichurri. Con todo gusto. Y con un mendocino. ¿Trato hecho? Trato hecho, por supuesto. Y luego al otro día te comes un choripán. Con todo gusto. Cristian Rodrigo Iturralde, historiador revisionista. Eso es todo por ahora. Espero que haya quedado usted satisfecho con la exposición de este tema, una de las leyendas negras en torno a la Iglesia, la Santa Inquisición, como le ha llamado Cristian Iturralde, un tribunal de misericordia. Gracias por habernos acompañado. Feliz semana, oiga, y como siempre, Dios le guarde. Gracias.